pero bueno, yo también te tengo el mismo respeto. Pero ahí, porfa, de los micrófonos. Porfa. Ok. Adelante, maestro. Va, entonces continuamos. Entonces quedamos que ya completamos las asincronías mayores y ahora vamos a pasar a las asincronías menores, específicamente a los ciclados. Entonces, ahora vamos a empezar primero con las definiciones. Pues es realmente una asincronía en el cual el ciclo respiratorio o el tiempo respiratorio que el paciente necesita es diferente al que nosotros le estamos programando en el ventilador. Entonces, nuevamente, recordar, ciclado es la transición de inspiración a expiración. Las causas pueden ser que la inspiración del paciente sea mayor a la programada, en cuyo caso será un ciclado prematuro, pues porque el ventilador estará terminando su fase inspiratoria antes que el paciente, y aquella en la cual la inspiración del paciente es menor a la programada, en la cual estaremos hablando de un ciclado tardío, que es donde el ventilador se extiende un poco más haciendo inspiración cuando el paciente ya quiere sacar el aire. Entonces, en ciclado prematuro, vamos a empezar nuevamente con nuestra curva normal inicial, esfuerzo inspiratorio, inspiración, transición de inspiración a expiración, curva expiratoria normal, curva de volumen normal. Brincamos a la del ciclado prematuro. Y ahora quien diga, ah, caray, pero esa curva ya la vimos hace rato, ¿por qué no la vuelve a poner? Bueno, pues resulta que en esta curva en particular, pues el esfuerzo, esta sí está desencadenada por el paciente. Esta no es un esfuerzo, esta no es una ventilación programada. Entonces aquí el paciente hace su esfuerzo inspiratorio, el ventilador le hace caso, sin embargo, durante la inspiración, el ventilador le corta la inspiración al paciente y el paciente, como continúa respirando, pues aquí en la curva de presión vamos a ver una deflexión positiva. En la curva de expiración, que sería cómo sale el aire poco a poco, pues vamos a ver que problemas técnicos. Vamos a ver que le hace una deflexión positiva y que continúa la fase el volumen es mayor, el volumen que introduce el paciente es mayor. Nuevamente, si esta situación persiste, puede generar un cuadro similar al doble disparo. Y de hecho es muy común que esta asincronía se denomine doble disparo. Sin embargo, no es un doble disparo, es una asincronía de ciclado llevada al extremo, en el cual ya desencadena sí una doble respiración, que para efectos prácticos tiene la misma consecuencia que un doble disparo, que es un doble volumen tidal que no permite una expiración adecuada, que nos puede llevar a sobreinflar al paciente. Las soluciones, si nos encontramos en un modo controlado por volumen, pues será incrementar el volumen tidal. ¿Por qué incrementar el volumen tidal? Pues bueno, pues porque el paciente evidentemente está pidiendo más aire, pues entonces hay que subir el volumen tidal para alcanzar las necesidades del paciente. Sin embargo, una vez que se presenta esta situación, más que intentar carrerear al paciente con volumen tidal para ver en qué punto lo alcanzamos y deja de tener la sincronía, pues vale más la pena cambiarlo a presión para que él meta el volumen que quiera meter y ya nada más nosotros tener cuidado de ajustarle el flujo para que le permita alcanzar ese nivel. Y de esa manera vamos a tener un paciente con una mejor sincronía ventilatoria sin necesidad de incrementar la sedación. Si nos encontramos en modo controlado por presión, pues entonces vale la pena incrementar el tiempo inspiratorio. Si ya identificamos que el paciente desea continuar su inspiración un poquito más, pues bueno, vamos a darle ese tiempo inspiratorio adicional. Y comentábamos que pues disminuir la rampa pues le permitirá al paciente introducir un mayor flujo. Aquí se me pasó a comentar algo, perdón. Esta alteración en particular, cuando ustedes la vean en la curva de presión, también se llama hambre de aire. Y ese paciente ya sea está pidiendo o más tiempo inspiratorio o más volumen. Entonces pongan atención cuando lo vean y pongan atención al paciente, voltéenlo a ver si en cada respiración sí hace la respiración única que el ventilador le está mandando, o si ustedes ven que como que respira el ventilador y lo respira el paciente y se le mueve el pecho y hace respiraciones adicionales,
Seguramente por ahí hay alguna situación, ya sea de ciclado o de flujo, que no estamos alcanzando. Pasamos entonces al ciclado tardío, habiendo ya visto el ciclado prematuro. En esta ocasión pasa lo opuesto. El paciente aquí en esta ocasión ya no hay una normal, ya todas son patológicas. El paciente respira, el ventilador le hace caso, mete el volumen programado. Sin embargo, el paciente aquí ya desea pasar a la fase expiratoria y el ventilador dice, no, pues yo le sigo. Entonces, el paciente hace el esfuerzo expiratorio y el ventilador inspiratorio, lo cual aumenta la presión al interior del circuito del sistema respiratorio, con lo cual vemos la ovejita de Batman. Y después pasa a la fase expiratoria completa. Nuevamente, en el siguiente ciclo respiratorio, inicia muy bien. Sin embargo, a la hora del paciente sacar el aire, el ventilador dice, no, espérame tantito, voy a aventar más, aumenta la presión y nuevamente pasa a la fase expiratoria de manera correcta. Aquí tenemos otro ejemplo de ciclado tardío, pero la diferencia es que aquí este es un modo controlado por volumen, que fue la primera que vimos ahorita con la ovejita de Batman, y este es un modo controlado por presión. Al ser de presión, pues obviamente no va a modificar la presión al interior del circuito, porque nosotros la estamos eligiendo. Sin embargo, el efecto lo vamos a ver en la curva de flujo, en la cual van a ver cómo la rampa descendente, donde inicia la porción de flujo, y ya cesa la inspiración, se detiene, y en lugar de interrumpirse o de caer de manera ordenada, presenta una detención y se prolonga. Entonces, nosotros al disminuir un poquito ese tiempo inspiratorio, al corregir un poquito el ciclado tardío, vemos cómo la parte de deflexión de la curva de flujo es menor, ya casi corregido, y cuando lo disminuimos un poquito más, que ya alcanzamos los requerimientos del paciente, ya hace de manera muy adecuada su curva hasta lograr la fase expiratoria adecuada. Entonces, las soluciones para un ciclado tardío, si está controlado por volumen, disminuir el volumen tidal. Probablemente el volumen tidal que tenemos programado sea muy alto y requiere más tiempo para entrar. Entonces, el paciente pues, ya alcanza su requerimiento de volumen tidal y desea expirar, pero nosotros estamos aportándole un poco más de lo que es lo adecuado. Entonces, ahí valdría la pena disminuirlo un poquito. Si está por presión, pues disminuir el tiempo inspiratorio, como se hizo en este ejemplo. Entonces, aquí el tiempo inspiratorio terminaba hasta acá, tenía toda esta fase extra, aquí un poquito menos, y aquí ya lo lograron corregir de manera adecuada y mejoró la sincronía con el paciente. Entonces, se puede hacer por volumen, bajar el volumen tidal, por presión, disminuir el tiempo inspiratorio, o bien aumentar la rampa, como ya comentamos. Y la última sincronía que vamos a ver en este caso es retraso en minispor. Esta la dejamos al final porque realmente es una sincronía que, si bien está descrita y la van a ver ahí representada dentro de las clasificaciones de sincronías, pues realmente es una sincronía que en los ventiladores modernos ya no se ve, ni siquiera la toman en cuenta. Si se fijan, esta curva de presión esofágica, o sea, se necesita una curva de presión esofágica. Yo creo que ninguno lo tenemos en nuestra unidad, y aunque lo tuviéramos, la utilidad clínica es nula. Meramente se refiere a la situación en la cual el paciente de manera neurológica inicia su fase respiratoria, lo vemos evidenciado aquí en la curva esofágica, y el ventilador le hace caso. Aquí tenemos que prácticamente de manera inmediata el paciente inicia su respiración y el ventilador le inventa su programación correspondiente. Sin embargo, a veces hay cierto desfase. Aquí el paciente inicia su respiración y el ventilador espera cierto tiempo para mandarle la respiración correspondiente cuando el paciente ya tiene un buen tramo avanzado en cuanto a su respiración. Realmente no tiene ninguna implicación clínica. Si no tenemos unas curvas de presión esofágica, jamás la vamos a ver. Entonces, pues realmente no tiene mucho caso, solamente es importante que sepan que existe. Y bueno, con eso terminaríamos la parte de asincronías ventiladores. Estas son las referencias. Pueden ver que están razonablemente modernas, y con esta bibliografía extiende bastante sobre lo que comentamos aquí. Si les interesa, ahí lo pueden leer un poco más a detalle. Y bueno, en última instancia, lo más importante es que ustedes sepan que no importa qué ventilador tengan en su sede,
Si ustedes conocen las bases fisiológicas y fisiopatológicas de lo que desencadenan las asincronías, pues van a poder adaptar el 90%, el 99% de los indicadores que tengan, van a poder adaptarlos al paciente. Y que no dependemos de un ventilador que traiga todas las protecciones y todos los candados para favorecer, entre comillas, la ventilación del paciente, y que traen autoflow y que traen muchas cosas, una serie de cosas que facilitan en apariencia la ventilación del paciente, pero realmente lo que hacen es enmascarar cómo está la fisiología del paciente y no nos permiten poder evolucionar a un paciente como quisiéramos. Entonces, no importa qué equipo tengan en su unidad, con todo se puede hacer un acondicionamiento adecuado del paciente para progresarlo ventilatoriamente y corregir las asincronías. Y si se fijan, en ningún momento mencionamos sedar más al paciente, porque eso debe ser lo último que se debe hacer, es el último recurso. Yo creo que ni siquiera recurso es más bien una evidencia de que no estamos pasando algo por alto que ese paciente necesita desde el punto de vista ventilatorio. Y bueno, yo creo que con eso termino, maestro Ademir. No sé si alguien tenga alguna pregunta, con mucho gusto la respondemos. No, maestro, pues bueno, si alguien tiene alguna pregunta por ahí, siéntase libre de abrir el micrófono o dejarla en el chat para el doctor Gustavo. Yo, sinceramente, te quiero agradecer, maestro, porque la verdad estuvo muy sencillo, lo explicaste muy chingón, muy digerible. Lo de la bardita nunca se me va a olvidar. A ver si así ya les puedo explicar mejor a los muchachos ahí en agencias. Bueno, esa es la idea. Esa es la idea, exactamente. Y pues estuvo muy bien, la verdad, sí, muchísimas gracias. Y reiterar el último punto que mencionaste, que en una parte dice que debemos de sedar más. Y yo creo que como cuando ponemos un central que decimos, yo nunca he hecho un neumotórax, no es cierto, no podemos decir, yo nunca les paso un bolo de miga, todos lo hemos hecho en algún momento. El chiste es que de ahora en adelante ya no lo hagamos, ya no pasarles el bolo de sedación, ya no pasarles el bolo de propo, de mira, lo que tengamos de becuronio, que a veces hasta andábamos pasando becu para que se dejen llevar, ¿no? El chiste es tomar todo esto que nos mencionas para cambiar este paradigma y voltear a ver a nuestro paciente qué es lo que necesita y cómo lo vamos a resolver. Muchísimas gracias, maestro. Ahí te manda un saludo la doctora Sandoval, muchas gracias. Excelente plática. Y la doctora maestra Villa también Maestraza. dice que muchas gracias, muy bien aterrizado el tema. Muchísimas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta, adelante, por favor. A ver ahí, Paola, levantó la manita. Felicitaciones Como para el siempre, doctor. metiendo mi cuchara. Adelante, adelante, siempre, no importa. Pues un gusto saludarlo, doctor Gustavo. Qué milagrazo. Qué gusto. Entendamos. No, muy bien explicado y todo, la neta. Pues nada más quería agregar que no, es algo muy importante el hecho de solucionar o de quitar esas asincronías, porque cuando nosotros tenemos asincronías mayores, pues le impactan a la mortalidad en el paciente. Y entonces agrego nada más una formulita para sacar como un pronóstico o cálculo de que si yo no resuelvo esa sincronía, le voy a hacer daño a mi paciente. Hay un paper, ahorita les pego el doy, en cuanto al impacto de las asincronías, que esas fueron estudiadas en pacientes con SDRA, con COVID, ahora en la pandemia, donde tú mides el número de asincronías, lo divides entre la frecuencia respiratoria que tiene el paciente, lo multiplicas por 100. Si te da un porcentaje mayor del 10%, esto le va a aumentar la mortalidad de tu paciente. Entonces, como decían ahorita, si tu paciente está haciendo asincronías, pues una de dos, o lo pasas a espontáneo para evitar que luche con el ventilador, o si es un paciente que a lo mejor no ha resuelto la patología, por ejemplo, que tiene el SDRA, pues ahí es cuando a lo mejor sí se indicaría el bloqueo neuromuscular o lo que ya comentaron, ¿no? Pero nada más como para
agregarle un valor a este tema, porque no cualquier cosa, las asincronías, puede pasar el turno y así como el meme, ¿no? De que el cieguito, de que está el ventilador pitando y tú como cieguito sin verlas. Entonces, ahorita les paso el DOI para que chequen el dato y pues nada más. Gracias. Gracias, doctora. Sí, muchísimas gracias. Sí, por ahí está la fórmula del índice de asincronías. Si tienes por ahí el DOI, nos lo compartes. Por ahí también tengo un libro de ventilación y también lo menciona. Ahí lo podemos compartir en el grupo de Facebook. Doctora Peña, sí, sí se quedó grabado las dos partes. Por ahí las subiremos. Ah, está el DOI, ya lo mandó Paola, gracias. Y sí, las clases se quedan grabadas y las subimos por ahí a un grupo de Facebook que hicimos, que se llama Especialidad de Medicina de Urgencias de HGZ 16 de Torreón. Es nuestra sede, porque hay gente que no tenemos el gusto de conocer. Es la sede de acá de Torreón, Coahuila. Por si, bueno, ahí hemos subido algunas clases, por si quieren mandar la invitación. O la solicitud de ingresar al grupo, los aceptamos para que vean ahí las clases que ya estuvimos dando en semanas previas. Y por último, pues no, maestro, muchísimas gracias otra vez. Y pues esperemos que no sea la última, estuvo muy chingón, muchísimas gracias. Que no sea la última y vamos a organizar otros modulillos por ahí para revisar temas que competen al área de urgencias. Y pues muchísimas gracias de verdad otra vez, gracias a los que asistieron, y pues nada, ya nos estaremos viendo la próxima semana. Se queda grabada la clase, ahí te la comparto, maestro, para que la mandes a tus residentes. Claro que sí, por ahí si hay dudas adicionales y te las hacen llegar, ahí quizá después podamos armar algo ya específicamente sobre algunas dudas ya particulares y abordar algunas cosas ya más específicas. Como introducción yo creo que está bien. Muchísimas gracias, un gusto verlos y estar en contacto. Y pues aquí seguimos. Y seguimos. Muchísimas gracias. Saludos a todos y buenas noches. Hasta luego, buenas noches.